Babilonia. En el imperio babilónico se dio el caso de los reyes sacerdotes o de los sumos pontífices. En realidad, esta creencia de los reyes sacerdotes o de los sumos pontífices tiene su origen precisamente en el imperio babilónico, con el caso del ya multinombrado Nimrod. Ese personaje que se autoproclamó rey sacerdote y sumo pontífice, que era jerarca, que era rey, que era emperador y al mismo tiempo era también un sumo sacerdote, un rey sacerdote. Tenemos el caso también de los faraones de Egipto, los cuales también eran sumos sacerdotes. Y por supuesto que al morir dejaban sus sucesores. Había personas que tomaban su lugar en el cargo de reyes sacerdotes. Después tenemos el Imperio Romano, en donde también se llevó a cabo una sucesión papal, una sucesión de reyes sacerdotes, una sucesión de emperadores. De esta manera nos damos cuenta que el origen de la sucesión papal no está en el cristianismo ni en las escrituras, sino más bien en el paganismo. Ahora, en cuanto a las evidencias que demuestran que la sucesión papal, que la sucesión apostólica son una mentira de Satanás, tenemos en primer lugar el fraude del conclave o la conclave, que no es otra cosa más que una votación corrupta de cardenales, los cuales supuestamente eligen al nuevo papa, al nuevo sucesor de San Pedro. Sin embargo, esta votación está llena de trampa, está llena de corrupción. Se han dado casos de soborno, se han dado casos incluso de cardenales que han pedido favores sexuales y económicos a cambio de su voto. ¿Qué tiene que ver esto con una supuesta elección divina para un sucesor de San Pedro? Esa es la pregunta. Ahora, en cuanto a los argumentos bíblicos e históricos. En primer lugar, el apóstol Pedro nunca fue obispo de Roma. El apóstol Pedro no era un pastor, él era un apóstol de Jesucristo. No se puede probar que Pedro estuvo en Roma. Sin embargo, aunque se demostrara que el apóstol Pedro estuvo en Roma, eso no demostraría que el apóstol Pedro fue obispo de Roma, sino solamente demostraría que estuvo en Roma. Además, el apóstol Pedro jamás dejó en sus cartas algún testimonio, alguna evidencia que demostrara, que dejara claro que después de él habría alguien que tomaría su lugar en una sucesión. Ahora, en cuanto a la imposición de manos, porque este es un argumento de Luis Toro, él afirma que la imposición de manos, la cual podemos apreciar en las cartas del apóstol Pablo y también en el libro de los Hechos, él afirma que esta imposición de manos fue para nombrar sucesores de los apóstoles. Eso es mentira. Eso es mentira, porque esta imposición de manos no fue para nombrar sucesores, no fue para nombrar nuevos apóstoles, sino más bien fue para dos cosas. En primer lugar, para la transferencia del Espíritu Santo, y esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles imponían las manos y las personas eran bautizadas en el Espíritu Santo. Y también fue para nombrar, para constituir ministerios, como es el caso de los pastores y los diáconos, los cuales fueron constituidos mediante la imposición de manos de los apóstoles y de aquellas personas que venían trabajando bajo la tutela de los apóstoles, como fue el caso de Timoteo, de Tito, Filemón, etc. Entonces, esta evidencia bíblica demuestra que la imposición de manos no fue para nombrar sucesores de los apóstoles, sino más bien para la transferencia del Espíritu Santo y para nombrar pastores y diáconos, lo cual refuta el argumento de Luis Toro. Otra evidencia que tenemos en contra de la sucesión apostólica, en contra de la sucesión papal, es que Matías no fue un heredero ni un sucesor de los apóstoles. Matías fue un sustituto de Judas.
A Matías lo escogieron los apóstoles como un sustituto de Judas, no para que fuera un heredero de Judas, ni un sucesor de Judas, sino sustituto. Claramente la Escritura nos afirma, nos enseña, nos demuestra que esto fue una sustitución, porque afirma lo siguiente. El apóstol Pedro afirma: para que tome el lugar, el ministerio y el apostolado del cual cayó Judas por transgresión, cumpliéndose así la profecía de los Salmos, la cual afirma que el traidor perdería su oficio y que otro tomaría su lugar. Sin embargo, existe un debate, ya que muchos afirman que la elección de Matías realmente no fue válida y que el verdadero sustituto, no heredero ni sucesor, sino sustituto de Judas Iscariote fue el apóstol Pablo. En ese punto teológico, doctrinal, yo estoy de acuerdo, ya que el Señor Jesucristo escogió a Pablo, pero nunca escogió a Matías como apóstol. Y así tenemos muchas evidencias bíblicas las cuales nos demuestran que la sucesión apostólica y la sucesión papal no es bíblica, no es consistente con las Escrituras y no se puede demostrar con las Sagradas Escrituras. Pero la prueba más importante la tenemos cuando nos damos cuenta que los apóstoles dejaron como encargados de la iglesia a los pastores cristianos, no a otros apóstoles, no a sucesores, sino a los pastores cristianos. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 20-28, cuando el apóstol Pablo afirma que su partida está cercana, que su tiempo ha llegado, que el tiempo de su partida está cerca. Y dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. También el apóstol Pedro hace claro en 1 de Pedro 5:1 que los pastores se quedarían como encargados de la iglesia hasta la aparición del príncipe de los pastores. Y también en Hebreos 13:17 encontramos la prueba de que las Escrituras nos enseñan a someternos a los pastores. No dice que nos sujetemos a apóstoles, sino que nos sujetemos, que nos sometamos a pastores. No porque los apóstoles no tuvieran autoridad, sino porque los que quedarían en lugar de los apóstoles, no como sucesores, sino como encargados de la iglesia, serían y son los pastores. Lo cual demuestra que la sucesión apostólica es un fraude, que la sucesión papal es una completa mentira, y que nos han vendido un cuento de que hay una sucesión papal de sucesores de San Pedro, lo cual es una farsa. Eso no es más que la sucesión de los reyes sacerdotes paganos, tanto babilónicos como romanos. Es suficiente de creer mentiras. Es necesario que busques la palabra de Dios, que busques las Escrituras y que dejes de creer en los dogmas inventados por el hombre. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas al canal, comenta, comparte, dame like y recuerda que el Señor Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranatha, Cristo viene, sí, amén. Ven, Señor Jesús. Que Dios bendiga a todos mis hermanos y por favor suscríbanse a este canal. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre en el nombre de Jesús. Amén.